Bueno, siguiendo con la materia, estábamos en que, bueno, existen personas naturales y personas jurídicas que también van a ser sujetos de derecho. Y ahí ustedes tienen que distinguir inmediatamente la persona personas, dice ahí. La profesora Valeria le hizo la definición, me imagino yo, ya lo trataron en su momento con respecto a las personalidades, a la persona jurídica, de derecho público, de derecho privado. Ustedes van a hacer la distinción, etc. Pero en general son sujetos de derecho. ¿Ya? El vínculo jurídico es la obligación misma, ¿ya? Aquel que enlaza a las dos partes, los une. El deber jurídico ya lo vimos a propósito también de... espera un poquito, déjame admitir a las personas. Ahí sí. El deber jurídico ya lo vimos a propósito del sujeto pasivo, ¿ya? Aparece ahí como una subdistinción entre deber jurídico simple y complejo, que en realidad no creo que sea necesario, ¿ya? No lo encuentro necesario para efectos de entenderlo, ¿ya? El objeto de la relación jurídica ya vimos que es la prestación, y ahí vuelven a hablarse de esta obligación de dar, hacer o no hacer, ¿ya? Y ahí terminamos lo que es la estructura de la norma jurídica. Recapitulando, tenemos tres estructuras importantes: la gramatical, ¿no es cierto?, la lógica y la material, ¿ya? Que es donde ustedes van a tener que hacer un mapita ahí. La idea es que se hagan un mapa y nada más que eso. Esto les va a servir mucho, 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 mucho para derecho civil. Si no se lo aprenden ahora, no se lo van a aprender nunca. Se lo doy por seguro. Bueno, van a entrar a una clase donde les van a empezar a hablar de esto ya, hasta ahí de partidas. Y ya más adentro. Y van a ver situaciones donde el sujeto pasivo va a pasar a ser sujeto activo, y ya le van a poner nombre al acreedor y al deudor. Ese es el nombre técnico, ¿ya? Acreedor es el sujeto pasivo y deudor es el sujeto, perdón, activo, y el deudor es el sujeto pasivo. ¿Alguna duda con la relación jurídica? Todo bien. Ya. Bueno, acá nos aparecen clases de relaciones jurídicas ya a un nivel más macro. ¿Qué clases podemos encontrar? Bueno, hay relaciones jurídicas yendo a su concepto, que hacen nacer derechos, que modifican derechos o que extinguen derechos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tener siempre en mente eso. Las convenciones nacen derechos, modifican derechos o extinguen derechos. Entonces, la idea es que no solamente estamos en presencia de una relación jurídica cuando adquirimos un derecho, sino que también cuando lo renunciamos, ¿ya? Por ende, por ejemplo, la renuncia, a propósito de lo mismo que estamos hablando, la trata el Código Civil en sus primeros artículos, ¿no es cierto? Y lo vamos a revisar para que ustedes lo entiendan como un término o como un efecto de los actos jurídicos en cuanto a dejarlos sin efectos. Déjame revisarla. Aquí está, el artículo 12. Dice: podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes en el caso, recuerden que habíamos visto a propósito de aquellos derechos que son conferidos por las leyes, ¿ya? Por ejemplo, el derecho a alimento es irrenunciable. ¿Te fijas? Entonces, hay algunos tipos de derechos que están prohibidas su renuncia, y que el mismo artículo nos dice, con tal que solo miren el interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Cuando hablamos del interés individual del renunciante, nos referimos a que el derecho va a generar diferentes efectos colaterales que van a involucrar a otras personas, ¿ya? Hay derechos en los que participan otras personas, ¿ya? Y esos derechos no van a poder renunciarse, ¿ya? Es importante, por ejemplo, el derecho a alimento, recalcarlo, como uno de los ejemplos que siempre sale a población. Así que si les preguntan qué derecho no se puede renunciar, el derecho a alimento, ¿ya? Tampoco yo podría renunciar a la protección jurídica, ¿no? El derecho de, el Estado de darme protección jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay derechos que son irrenunciables, ¿ya? Ahora,
a propósito de la materia, ¿por qué se trae a colación? Porque existen o van a existir relaciones jurídicas que van a ser declarativas o que van a crear un derecho, ¿ya? O que van a dejar constancia de la existencia de un derecho ya creado, ¿ya? Así, por ejemplo, nos dice que el que reconoce una deuda o una sentencia dictada en un juicio ordinario. Bueno, en el caso de las sentencias dictadas en el juicio ordinario van a ser efectivamente situaciones de declaración. Y aquí vamos a encontrar el concepto que nos vinculaba un poco con Roma, en cuanto a que buscábamos la explicación de las acciones declarativas y la acción ejecutiva. Las acciones declarativas van a ser eso: declarar o reconocer un derecho ya preexistente. Y generalmente son las sentencias de acciones declarativas. O sea, la sentencia es en sí un conducto formal por la cual se crea derecho, pero que es relativo a las partes, ¿no? Las relaciones jurídicas creativas constituyen, modifican o extinguen la relación jurídica, que es la que habíamos hablado a propósito de extinguir por medio del derecho de renuncia. ¿Cuándo vamos a modificar una relación jurídica? Bueno, a través de lo que decía el profesor Agustín Esquella, que dice que las relaciones jurídicas se van a crear y se van a modificar de la misma manera en que se crean. O sea, por otro documento, generalmente que toma el nombre de anexo de contrato o de contrato de modificación. ¿Ya? ¿Cuáles son las de contenido real y contenido personal? Ya las vimos, a propósito de que si recae sobre un derecho personal o a propósito si recae sobre un objeto. Las que recaen sobre un objeto van a ser de derecho real, las que recaen sobre personas van a ser de contenido personal. De personalidad ya las vimos, a propósito de las que atribuyen como hechos naturales los atributos de la personalidad. O sea, aquellas relaciones jurídicas que regulan situaciones de hecho, por ejemplo, el nacimiento y la calidad de hijo son relaciones de personalidad. El matrimonio, por ejemplo, es un estado civil en el que pasas a estar casado, ¿no? Entonces, la idea del matrimonio es esa, que modifiquen tu personalidad por medio de un acto jurídico o de una relación jurídica en un primer sentido unilateral, en cuanto a que se te da un estado jurídico y en el caso del matrimonio bilateral. Relaciones de familia ya las vimos, a propósito del matrimonio, del parentesco, ¿no es cierto? De las tutelas o curatelas. ¿Alguien sabe qué es una tutela o una curatela? ¿A quién se le da tutor? ¿A quién se le da curador? Esa es la pregunta. Al encargado. Bueno, depende en el caso de la familia y el cuidador. Ya, aquí encontramos dos grandes distinciones importantísimas y que ustedes tienen que saberlas desde inmediato. La pregunta era, ¿qué pasa si yo me relaciono con un sujeto que no puede relacionarse o que no tiene capacidad de ejercicio, que no tiene la capacidad de ejercer sus derechos? En muchas ocasiones, como les había dicho yo, los impúberes no pueden plantearse una relación de derecho o crear una relación jurídica en torno a que no pueden obligarse, ¿ya? No son sujetos de derecho. Entonces, ¿quién va a actuar en primera instancia? Un representante legal. ¿Quién es el representante legal? El padre o la madre, ¿ya? A propósito de eso, vamos a revisar un artículo en el Código Civil que definitivamente nos deja claro qué relación hay entre lo que le estoy indicando, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el artículo 26, nos dice o nos define en qué momento va a adquirir tal o tal calidad tal persona. Entonces dice, llámese infante o niño todo el que no ha cumplido 7 años, ¿ya? Impúber, el varón que no ha cumplido 14 y la mujer que no ha cumplido 12. Adulto, el que ha dejado de ser impúber. Mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años. Y menor de edad o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. Entonces, acá, cuando ustedes quieran referirse a una palabra legal, tienen que utilizar las palabras que indica el Código Civil, ¿ya? Cuando yo me refiero a un infante, un niño, estoy refiriendo a cualquier persona de la especie humana que no cumple 7 años. Cuando me refiero a impúber,
Me refiero a, en el caso del varón que no cumple 12, en el caso de no cumple 12. En el caso de adulto, el que ha dejado de ser impuber. Y en el caso de mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha dejado de cumplir, el que ha cumplido 18. Entonces, muchas personas utilizan la palabra adulto en una definición equivocada, porque adulto es el que ha dejado de ser impuber. ¿Te fijas, no? Entonces, la idea es que ustedes vayan entendiendo estas palabras y las utilicen, porque si no las utilizan, les va a ir mal en derecho. A mí me fue mal en un examen en donde efectivamente recaía la extinción de los actos jurídicos o el efecto de sanción de nulidad en cuanto a que va a dejar de producir efectos en la vida jurídica el acto que es contraído por un impuber o por un infante. ¿Por qué? Porque va a obedecer de esta sanción que hablamos de nulidad absoluta. ¿Se fija? Entonces el profesor en algún momento no va a hacer definiciones. Bueno, ¿cuándo es nulidad absoluta y cuándo es nulidad relativa? Y aquí va a tender a quién contrata. Va a ser nulidad relativa cuando yo contrate con un impuber. ¿Cachai? Entonces es importante que usted lo sepa desde antes. Eso, ¿ok? ¿Alguna duda? No, todo bien. Ya. Entonces, nos vamos a seguir acá en el apunte. Bueno, porque esto significa que va a ser sus padres, ¿ya? Uno de sus padres va a designarse otro de legal. Por eso, tal abuelo va a designarse un tutor. El tutor efectivamente va a administrar los bienes comunitarios. ¿Okay? El dador para su especialidad son mayores. Bueno, entonces hay diferencia, ¿ya? También con el colaborador que se no tiene o está ausente. Realmente la situación de familia también es procurado al ítem, ya para representar al menor dentro del juicio. Las relaciones cooperativas, las relaciones jurídicas se van a dar directamente en el derecho estatutario, ya el derecho que recae sobre la autonomía de la voluntad y las relaciones de propias instituciones que van a regularse por sus propios estatutos. ¿Ya? Un ejemplo de un estatuto podemos encontrarlo en el estatuto de la organización de abuelitos, en la organización de padres de familia, la organización de junta de vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen sus propios estatutos y pueden tener derechos y obligaciones frente a esos diversos, mientras no sean contra derechos. En las relaciones de tráfico, trajimos propósito de la relación del dominio, ¿no? Los títulos translaticios de dominio, y las relaciones jurídicas complejas o simples, que las vimos a propósito de que va a haber un solo sujeto activo y un solo deber. Las complejas va a haber muchos ya, el objetivo, ¿algo puede ser el objetivo? ¿Es el objetivo? Entendemos por derecho. Bueno, habíamos dicho que había modos de producción normativa, ¿no es cierto?, que iban a radicar en que una sociedad iba a normarse por ciertas instituciones ya prediseñadas, ya que las va a dar el derecho. Estas instituciones van a estar expresadas en normas, ¿ya? Y que va a concluir que en el derecho objetivo entendamos por la norma legal o la norma constitucional o la ley o la norma infralegal que está en una situación de realidad, de corriente, que se expresa, que es actualmente exigible. Ese es el derecho objetivo. Y se entiende también como esa cualidad es aquella que se expresa como derecho positivo, ¿ya? En general son similes, ¿ya? Pero el derecho positivo es aún el género y el derecho objetivo es la especie. No sé si me entienden, ¿ya? Ahora, el derecho subjetivo es el derecho de facultad que permite a la persona obrar en la vida jurídica, ¿ya? En los derechos objetivos son muchos, son muchos. Por ejemplo, ahí encontramos el derecho a la vida, el derecho a la honra, todos los derechos no objetivo, no libertad. El derecho subjetivo estaría sancionado por el derecho objetivo. O sea, el derecho subjetivo siempre va a estar autorizado por el derecho objetivo a realizarse, o a llevarse a cabo, o a concretarlo, ¿ya? Siempre va a depender el derecho objetivo del derecho objetivo. Pero lo importante acá es que, ¿se acuerdan ustedes de Roma en lo que era la acción, la actio o el ius? ¿Se acuerdan lo que era el ius? En derecho romano. En derecho romano nos representaban al ius como una realidad eminentemente jurídica que se daba entre partes que no podían resolver un conflicto litigioso y que este conflicto lo sometían a un procedimiento, ¿no es cierto? El procedimiento preestablecido, con reglas ya preestablecidas, y que tenía la finalidad de que un tercero imparcial indicara la solución al conflicto a través de una sentencia o eso es el ius. Y la acción va a estar directamente relacionada con el ius. ¿Por qué? Porque la acción va a ser aquella facultad que ahora que va a tener el sujeto para obrar o para que un determinado derecho se le declare.
¿cachai? Entonces, el derecho subjetivo entendido para los romanos es parecido al derecho de acción, ¿ya? Porque finalmente es aquella facultad para actuar que un sujeto que está relado por el derecho objetivo puede obrar en la vía del derecho y puede pedir que se le declare si cierta acción es lícita o es ilícita, ¿ya? Entonces, esa es la relación de derecho. Después viene el tema de los fundamentos de validez. Yo creo que ya lo vimos, es algo en extenso esto, pero podemos definir la validez como aquella existencia real de la norma y obligatoriedad. ¿Cuáles son los fundamentos de validez? Lo vimos con respecto a los fundamentos normativos en cuanto a la norma superior, a cuanto a validez y en cuanto a la existencia material de la norma que no sea contraria a los derechos fundamentales. Acá se hace una serie de preguntas que la profesora siempre empieza a decir y que seguramente lo anotó. ¿Qué es lo que las normas jurídicas existentes como tales de su obligatoriedad? Bueno, aparecen tres respuestas. Dice, se encuentra la norma jurídica superior. Otras que dicen que tienen relación con la eficacia, ¿no es cierto?, como reconocidas por los sujetos, observadas por los sujetos. Otra que también por la aplicación de los condicionales así, nuevamente relacionada a la eficacia. Después también encontramos con un fundamento mixto de las dos anteriores y también con un fundamento en la autorización que haría que las normas positivas fueran realmente válidas por ser expresión, ¿no es cierto?, de natural, como aquel derecho que regula la situación anterior o existente de los ordenamientos jurídicos. Si yo les dijera que cuando la Constitución dice reconoce los siguientes derechos, y aparece el artículo 19, ¿por qué utiliza la palabra reconoce? Si el derecho podría crear esos derechos, ¿por qué utiliza la expresión reconoce? Entonces, ahí ustedes tienen que hacer un símil inmediatamente que existe un derecho anterior al derecho positivo y que estaría dado por el derecho natural. Y que el derecho positivo solo un poco más que haría que reconocer la preexistencia de estos derechos. Ya vimos el tema de la validez. Vamos a ver el tema de la estructura de jornada. Ya vimos cuántos marcos formales. El marco formal está establecido por el procedimiento, el marco material por el contenido o el fin de la norma que no sea contraria a los fundamentos iniciales de la norma fundante. También que se regula, porque el hecho crea su propia forma de que las normas entren y también crea su forma y las normas de imperar. Ahí está, en ese sentido, la constitución jurídica. Ya vimos el tema de la sentencia penal, del artículo del Código Civil, no sé por qué el artículo del Código Civil lo señala que es, tiene poder entre las partes o es relativo a las partes. Habla un poco sobre la validez y sobre la eficacia, ya lo que es la división entre cada uno, la validez en sí por sí misma no vale, necesita de la condición de la eficacia. Por eso es la eficacia validez. Después nos encontramos con la característica de la norma básica, lo que usted igual sabe. Bueno, claramente es una norma supuesta. Esto es contrario positivo. ¿Por qué? Porque efectivamente si los sujetos la expresan y la acatan, va a ser válida. Es relativa porque efectivamente solamente recae sobre la situación fáctica, ¿no es cierto?, sobre lo que sucedió, ¿ya? Relativo a lo mismo del ordenamiento jurídico, a las personas que participaron en esto. Es en un sentido y metajurídica en otra. ¿Por qué? Porque su fundamento es jurídico, es inmediatamente relevante decir que la constitución de esta norma va a regular las demás normas del ámbito jurídico, pero es metajurídico en cierto sentido porque escapa al jurídico, no es posible, no está expresada. No es del ámbito jurídico, es en ambos sentidos, es inverso, por eso se expresa de esa forma. Y ya termina con una respuesta básica. Algunas dudas de esto respecto a los órdenes normativos, el orden normativo internacional, el nacional. ¿Ninguna duda con eso? Ya, bacán. Después viene, bueno, acá falta el acápite, ¿no es cierto?, del tema de lo que veíamos viendo de cuáles son el fundamento del derecho en sí mismo, el fundamento del derecho en cada país, ¿ya? El derecho nacional versus el derecho internacional, pero en general eso quizás esté más adelante, yo no lo sé, no he visto este punto completo, primera vez que lo veo. Los conflictos de normas, ¿alguien quiere hablar? ¿O nadie quiere hablar? Ya. Los conflictos de normas. ¿Cuándo se produce un conflicto de normas? Bueno, hay diferentes tipos de principios y que ocurren cuando una norma choca con otra norma y en ese sentido son normas que disponen dos cosas distintas, ¿ya? Sucede que van a pasar conflictos que van a producir que leyes ordinarias entren en conflicto con normas constitucionales, ¿ya? Y ahí hay criterios de resolución, ¿ya? Lo primero es que hay que entender que en el caso de que una misma ley contuviera dos normas contradictorias entre sí, claramente se anulan, ¿ya? No en el caso de jerarquía, porque en el caso de jerarquía ya sabemos que la norma fundante va a prevalecer. También entendemos que el órgano, el juez o el órgano del tribunal va a decidir qué norma aplicar, ¿no es cierto? Va a ponderarlas.
¿ya? Si bien es cierto, el juez va a tener un campo donde poder atribuir, donde poder definir qué normas son o qué normas no son, él dentro de ese campo va a estar, dentro de ese campo va a estar limitado por lo que le dice la ley. Y ahí ustedes lo van a ver a propósito de la interpretación de la ley. ¿Ya? Se los voy a mostrar para que lo entiendan un poquito más a grosso modo, pero se los van a pasar en el siguiente módulo de proceso formativo de la ley y de las personas. Ahora, lo primero que nos dice la interpretación de la ley dice que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatiende su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Entonces, lo primero que nos dicen acá es que tenemos que ver qué dice la ley. ¿Ya? El sentido de la ley es claro, yo nunca voy a buscar qué es lo que quiso regular realmente, sino lo que dice la letra. Pero bien, se puede interpretar una expresión obscura de la ley recurriendo a su intención. ¿Ya? Aquí, en el caso de que la norma no nos deje ver, podemos recurrir a su intención, a su espíritu, a lo que realmente quería decir el legislador en ese momento. O vamos a recurrir también en la historia fidedigna del establecimiento. ¿Cuándo recurrimos a la historia nosotros? Cuando vemos dentro del proyecto de ley las bases, el mensaje o la moción, las etapas, vemos todo lo que fue para llevarse a cabo la ley, ¿ya? El juez va a recurrir a eso. Pero ¿qué pasa si, como te dije, se produce un conflicto entre ambas normas, entre dos normas que regulan una situación específica, se van a anular, van a poder ser aplicadas libremente por el órgano a decisión de él, siempre y cuando no se desatienda su tenor literal, y también una norma va a limitar a la otra en cuanto a su validez, por el tema de la derogación tácita. No sé si se acuerdan también que en el sentido que podríamos derogar normas con otra norma promulgada y publicada con posterioridad a la norma anterior. Ahora, también encontramos que hay veces en que las normas provienen de instancias judiciales, ¿ya? Por ejemplo, puede ser que una norma dictada, una sentencia, me refiero, dictada por un tribunal de apelaciones o por la Corte de Apelaciones, sea de jerarquía superior, por ende tendría que ser acatada por el tribunal inferior. ¿Ya? Ahí tienen otro conflicto de normas que aparece en los tribunales. ¿Cuál conflicto también podemos tener? En el tema de que en una misma sentencia judicial no se explique o no se aclare o no se defina relativamente el derecho, o simplemente no se pronuncie sobre la resolución. En ese caso, el juez tiene la obligación de solucionar el conflicto, y por eso existen estas reglas que les mostré yo a propósito de cómo resuelvo, cómo interpreto la ley. Porque si el juez primero dice que el tenor literal no lo entiende, va a recurrir a su espíritu. Cuando no recurre a su espíritu, va a recurrir a su historia. Ahora, cuando las palabras de la ley se entienden en su sentido natural y obvio, el legislador va a tener que darles un significado natural y obvio. Pero cuando ciertas materias se requiere su significado legal, va a tener que darle su significado legal. Y ahí veíamos específicamente la diferencia entre las palabras de uso frecuente de la ley, que les mostré efectivamente en el Código Civil, y las palabras naturales y obvias que requería el elemento gramatical de la estructura de la norma. ¿Te fijas? Entonces, si yo en un pueblo, no sé, en Arica, se entiende la palabra, no sé, mira, quizás sea un poco grosero, pero hay una palabra que es, no sé, no me acuerdo el nombre, pero es chuto. Chuto es la palabra. Chuto es una palabra que utilizan en el norte y que daría, no sé si alguien es del norte, y daría por entender que es una parte del cuerpo, una parte técnicamente íntima del cuerpo, una parte sexual. Pero en otros lugares se entiende por chuto otra cosa. ¿Te fijas? Entonces, si yo estoy llevando un juicio en Arica, el juez lo que va a tener que darle es el sentido obvio que utiliza la palabra en Arica, y no en otra región. No sé si me entienden, ¿ya?
Y también el juez va a tener que tener las palabras técnicas de toda ciencia en cuanto a esta estructura gramatical, nuevamente la vemos como la técnica, ¿no es cierto?, y las ciencias matemáticas con signos. Entonces, la idea de esto es que ustedes entiendan que cuando se da un conflicto de normas, primero tenemos que ver qué norma es superior, después tenemos que ver que si las normas son de igual rango, van a anularse. Y después de eso vemos si la norma es emitida por un tribunal superior o un tribunal inferior, ¿no es cierto? Y también vamos a ver que prevalece siempre que el juez tiene que darle solución al conflicto, ¿ya? No puede quedarse una sentencia sin solución. Ahora, tratándose de distinto nivel, ¿quién se entiende que no puede suscitarse ningún conflicto, dado que efectivamente la norma superior derogaría tácitamente al inferior, como su fundamento de validez. Lo que ocurre aquí es que una norma inferior es válida, pero anulable, ¿ya? Anulable en el sentido de que deja de ser válida, ¿ya? ¿Cuándo una norma es anulable? Cuando se pone en conflicto con otra norma, y esa norma la anula. Válida porque mientras no se reclama de ella, la norma seguirá existiendo como tal. Claramente que si no reclamo un conflicto de normas, la norma va a seguir existiendo y va a ser aplicada como tal. Ahora, anulable porque se trata de una norma que permite ser anulada a través de los procedimientos correspondientes, ¿ya? ¿Cuándo es anulable una norma? Bueno, va a ser anulable cuando esté en evidente contradicción con la Constitución, con la norma superior, y también va a ser anulable cuando intervenga en su proceso formativo de la ley con otra forma legal. Por ejemplo, si yo me regula un decreto supremo, que va a ser aplicable, pero que fue concebido con materias de ley, va a ser nulo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta ahí? Ahora, con relación... Dime, ya. Con relación a las antinomias, bueno, es la situación que ya veníamos desglosando arriba, pero va a producirse cuando dos normas son incompatibles entre sí, ¿ya? Y van a darse dos formas de solución o dos formas de antinomia que son las solubles, ¿no es cierto?, que tienen una solución, y las absolutas que no se puede aplicar una solución. ¿Cuándo no se puede aplicar ninguno de los dos criterios ideados a resolver? Bueno, tenemos dos normas. Si las dos normas aparentemente son incompatibles en su sentido completo, claramente van a ser una antinomia absoluta y que no voy a poder resolver. No voy a poder aplicar el criterio de solubilidad. Pero si la norma es incompatible en partes solamente de regulación, voy a aplicar la que más se venga al caso, ¿ya? Bueno, el juez tiene para echar mano unos par de criterios que no lo va a poder solucionar a través de esta incompatibilidad absoluta, y va a utilizar un criterio cronológico en cuanto a que claramente la norma posterior anula la anterior, un criterio jerárquico que ya lo vimos, ¿no es cierto? Norma superior anula la inferior, y un criterio de especialidad que norma especial anula la general, ¿ya? Esa es la prevalencia. Ahora, perdón, esos es los criterios en que se va a radicar el juez cuando no pueda solucionarlo por medio de la solubilidad relativa, en el sentido de que la norma es incompatible completa absolutamente. En el caso que no pueda resolverlo por los criterios de especialidad jerárquico y cronológico, va a utilizar qué norma prevalece sobre la otra. Entonces entendemos que hay una norma prohibitiva y una norma imperativa que ambas regulan una misma situación. En este caso, el comportamiento va a ser permitido, porque ambas son incompatibles y no definen qué comportamiento no es ilícito o qué comportamiento es ilícito. Otro caso se produce cuando se puede utilizar dos criterios en conjunto, ¿ya? Primero, va a siempre primar el criterio jerárquico, ¿no es cierto?, cuando se dé con el cronológico. Porque claramente si una ley posterior anula la anterior, va a tener que ver si esa ley es de rango constitucional o de rango legal.
Ahora, el criterio de especialidad y el cronológico va siempre a primar nuevamente el de especialidad. ¿Cuándo encontramos un criterio de especialidad? Por ejemplo, hay una situación que regula el Código Civil con relación a los pedimentos mineros, ¿ya? Pero no lo regula en su completa extensión. ¿Quién lo regula? Un criterio especial, que es una norma especial, que es el derecho minero. Entonces, ahí el derecho minero se va a utilizar con prevalencia el Código Civil. Bueno, cuando se produce la jerarquía y la especialidad, presenta un gran grado de dificultad, porque habíamos visto que la jerarquía es un criterio de resolución súper fácil, y la especialidad también. Entonces, va a adecuarse nuevamente a las normas de interpretación que nos da el Código Civil en cuanto a que se va a atender al tenor literal de las palabras. Si no se entiende, va a buscarse su sentido o su intención. Luego se van a utilizar las palabras de uso común o frecuente según el lugar, y además se va a utilizar en este estricto rigor las palabras también que sean técnicas o de un lenguaje distinto. Ahí terminamos el acápite de normas en conflicto, ¿ya? Ahora, en cuanto a la eficacia, ya vimos en el acápite de validez qué se refería con eficacia. Así que no encuentro necesario repetirlo, ¿ya? Lo vamos a leer rápidamente. La eficacia ya la vimos que es cuando es obedecida y aplicada, ¿ya? Las normas en sí son eficaces, ¿ya? La idea es que sean eficaces, ¿ya? Porque si dejan de ser eficaces, las normas van a dejar de ser usadas y van a caer en un evidente desuso. Cuando las consecuencias jurídicas previstas en las normas se cumplen, en especial las sanciones, cuando no se da cumplimiento a la prescripción normativa. Aquí encontramos unos ejemplos: delitos contra la propiedad, hurto, robo, violencia, robo con intimidación, adulterio, sodomía en el pasado. Bueno, la sodomía era en el pasado, es como una aberración, pero no podía normarse la sodomía como un acto entre dos personas del mismo sexo, ¿ya? Un acto sexual me refiero. Eso fue una norma que ya no se utilizó más, ¿ya? Y que no era eficaz, ¿ya? En ese caso me parece que se utilizó un mecanismo de derogación, ¿ya? En el caso de el robo con violencia y el robo con intimidación, también se da el caso de que algunos delitos fueron cayendo en el desuso, porque el robo con intimidación pasaría a ser un robo con violencia, ¿te fijas? Entonces, robo con intimidación y violencia es lo mismo, ¿ya? Y ahí hay varios ejemplos en cuanto a que qué norma o qué consecuencias va a traer el uso de esta norma en cuanto a que si realmente va a ser acatada por los sujetos normativos. Ahora, ya vimos el tema de la eficacia. Acá nos hace la pregunta, ¿por qué se cumple la norma? ¿Ya? Yo creo que claramente la norma se cumple porque es válida, ¿no es cierto? Pasó por el proceso formativo de la ley, además porque respeta valores esenciales de la Constitución, y además volvemos a repetir lo mismo, porque es promulgada y publicada, ¿ya? Aquí ponen ejemplo, aquí el chico dice, yo creo en la disposición y por eso la cumplo. Puede ser que por la adhesión del imperado a su precepto. La ley de tránsito en condiciones normales. El tribunal, por su parte, el juez cree en el mandato legal o simplemente lo estima que es pertinente para cumplirla. La idea que se lleven ustedes cuando las normas son eficaces es porque la norma es una norma que está dotada con un contenido real, con la realidad. ¿Ya? Si una norma no está dotada con un contenido real, esa norma va a ser eficaz, ineficaz, porque la gente no la va a cumplir. Ya lo vimos en el caso de la sodomía, que es un caso especial y que realmente ya dejó de utilizarse. Hoy en día las personas del mismo sexo se pueden casar, y que lo encuentro absolutamente correcto. Así que yo creo que vamos a dejar la clase hasta acá, vamos a dejarlo el tema de la eficacia, y espero que les haya gustado igual. Ahí analizamos varias cosas. La idea es que sigamos desde la eficacia hacia abajo para ver los temas siguientes. Que estén muy bien, que descansen, y hablamos cualquier cosa. Si podemos hacer clases más tarde, lo vemos, ¿vale? Ya, bacán, gracias, Chao, Franco. cuídense, vale, chao. Bacán, gracias, Franco. Ya, vale, chao.